Luego del desarrollo y análisis de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y en este caso orgánicos, vamos a ver y analizar dos tipos de materiales, como las ceras y el compuesto para modelar. En la mayoría de los tratamientos en odontología restauradora se utilizan las ceras en algunas de sus muchas formas, como por ejemplo cera utility, cera para patrones, cera pegajosa, cera correctiva, cera para encajonar. Aquí vemos que existen diversos tipos de ceras, lo cual hace que su composición química y por supuesto su comportamiento sean distintos. Según su origen, entonces existen ceras de origen animal, derivado de ballenas, de insectos, cera de abeja, de origen vegetal como carnauba y candelilla, y de origen mineral como parafina y microcristalina. Todas presentan uniones de tipo dipolo entre sus moléculas. Un ejemplo de ceras de origen animal es la obtenida a partir de derivados de la ballena, como la cera spermaceti. Esta cera tiene grupos ésteres y forma dipolos permanentes, ya que sus moléculas son asimétricas, con gran densidad de electrones. No es muy utilizada en odontología, pero sí se utiliza para recubrir el hilo de seda dental. La cera que principalmente sí se utiliza en odontología es la cera de abejas, que es una cera mezcla compleja de ésteres, fundamentalmente palmitato de midricil con hidrocarburos saturados e insaturados y algunos ácidos orgánicos de peso molecular elevado. Debido a la presencia de grupos ésteres, sus moléculas son entonces asimétricas y por lo tanto van a formar dipolos permanentes. Presentan una temperatura de fusión alrededor de entre 65 y 70 grados. A temperatura ambiente es una cera frágil y adquiere plasticidad a la temperatura corporal. Se utilizan para modificar las propiedades de la parafina y es el principal componente de la cera utility. Las ceras de origen vegetal contienen una concentración considerable de grupos ésteres y forman dipolos permanentes generados por la asimetría de sus moléculas, aunque también hay hidrocarburos presentes dentro de su composición. La cera carnauba es un polvo fino obtenido de palmeras tropicales. Presenta alto módulo elástico, es rígida, es frágil y la temperatura de fusión es de alrededor de 85 a 91 grados centígrados y la dureza es más elevada que la cera candelilla. Se combina con la parafina para disminuir el escurrimiento a temperatura bucal. Las ceras de candelilla tienen temperaturas de fusión menores a las de carnauba. En general, las ceras de origen vegetal otorgan rigidez, brillo y dureza. Las ceras de origen mineral, como cera parafina y cera microcristalina, tienen como principales componentes hidrocarburos saturados. Son de cadenas lineales en las parafinas y de cadenas ramificadas en la cera microcristalina. Tanto una como otra presentan dipolos fluctuantes con moléculas simétricas. Los tipos comerciales comunes de parafina funden entre 40 y 70 grados centígrados. Esas temperaturas de fusión suelen aumentar con el aumento del peso molecular. Las ceras microcristalinas presentan pesos moleculares y puntos de fusión más elevados que las ceras parafina, entre 60 y 90 grados centígrados. Como su nombre lo indica, cristalizan en pequeñas láminas y son más fuertes y flexibles que las parafinas. Las ceras de origen mineral suelen otorgar plasticidad.
En esta breve descripción de la composición de las ceras naturales se puede ver que son combinaciones complejas de compuestos orgánicos de peso molecular relativamente elevado. Asimismo, es muy variable la composición de estas ceras, lo cual depende del origen y del momento de su obtención. Con el fin de modificar algunas propiedades de estos materiales, como por ejemplo el aumento de la plasticidad, es que se incorporan plastificantes. Plastificantes como el ftalato de dibutilo y el ácido esteárico comercial. Estas son sustancias que se incorporan a la composición del material orgánico y que se interponen entre sus moléculas e impiden o imposibilitan la formación de los dipolos. Así se logra entonces disminuir las propiedades mecánicas, elevar la plasticidad y modificar asimismo su temperatura de ablandamiento. En este sistema de coordenadas cartesianas ortogonales vemos dos gráficos de tensión de formación, uno rojo y uno azul, correspondiente a dos tipos de ceras que presentan diferentes comportamientos. En el caso del gráfico rojo, es una cera constituida por una molécula asimétrica que tiene un módulo de elasticidad mayor, es más rígido que el azul, presenta un límite proporcional más elevado, es más frágil y resistente que la cera formada por la molécula simétrica representada por el color azul. Esta última presenta un módulo elástico menor, es más flexible, su límite proporcional y su resistencia son bajos y es más tenaz. En este caso vemos dos gráficos correspondientes a dos ceras y dos gráficos en líneas punteadas que describen el comportamiento de cada una de esas ceras cuando se le agrega a la composición algún tipo de plastificante. En las dos ceras se observa una disminución de sus propiedades mecánicas. Un aspecto interesante del uso de plastificantes es que actúa cuando se encuentran en estado líquido. De ese modo, mediante la selección del tipo de sustancia plastificante y de la temperatura de fusión, podemos regular el intervalo de temperaturas en el cual el material será más maleable o moldeable. Acá vemos que existen diferentes tipos de ceras representadas por diferentes colores, como por ejemplo la cera rosa, que también tiene diferentes temperaturas de ablandamiento. Cera rosa invierno y cera rosa de verano. Por otro lado también tenemos la cera roja, también llamada utility, que es una cera adhesiva que se puede trabajar fácilmente a temperatura ambiente y ablandar con el calor de las manos. La cera beauty pink es más frágil y rígida a temperatura ambiente. La cera para coladas, en la que los diferentes colores indican diferentes temperaturas de fusión. Y por último, la cera amarilla, que en alguna época se empleó como material para impresiones. Los usos que se les da a las ceras en odontología son diversos. Los fabricantes generalmente mezclan ceras de diferentes orígenes para obtener ceras con diferentes propiedades y deseables según la aplicación requerida. Por ejemplo, se utilizan para confeccionar patrones para colada, para registro de mordida, es decir, para registrar las superficies oclusales de las piezas dentarias como ayuda para establecer las relaciones entre los maxilares, como placas para base de prótesis, para lo cual se suministran en forma de láminas que se emplean para la fabricación de prótesis completas. Por otro lado, para realizar encajonado de una impresión antes del vaciado con yeso. En el momento de manipular las ceras dentales, hay aspectos fundamentales que no deben dejarse de tener en cuenta. Así obtenemos resultados lo más correcto posible. Como por ejemplo, uno de ellos es el coeficiente de variación dimensional térmico.
Las ceras modifican sus dimensiones cuando modificamos la temperatura. Se expanden cuando se aumenta la temperatura y se contraen cuando esa temperatura disminuye. Estos cambios dimensionales debidos a las diferencias de temperatura determinan que tengan un elevado coeficiente de variación dimensional térmico. Esto está relacionado con la presencia de uniones secundarias de tipo dipolo, que son uniones débiles. Esto hace que un objeto construido con cera presente alteraciones en sus dimensiones si es dejado en un ambiente en el que se modifica la temperatura. Otra causa frecuente de inestabilidad dimensional es el hecho de que en general las ceras se ablandan con calor, por lo que suelen manipularse cerca de mecheros u otras fuentes calóricas. Cuando el objeto ya conformado se almacena a cierta distancia del área de trabajo, sufre una contracción de diferentes magnitudes de acuerdo a la variación de temperatura que haya entre esos dos espacios. Otro aspecto a tener en cuenta es la conductividad térmica. Si se tiene presente que la baja conductividad térmica y por lo tanto la baja difusividad térmica de estos materiales cuando se los quiere ablandar por calentamiento, se debe tener en cuenta que la elevación de la temperatura ocurre en forma despareja y desigual en diferentes partes del objeto, por lo que para lograr un calentamiento homogéneo debe trabajarse. ¿Y de qué manera? No muy cerca de la fuente de calor, alrededor de 20 centímetros, o a una distancia a la que la mano, nos podemos dar cuenta, siente el calor, pero no quemarnos. Por otro lado, el tiempo es importante para permitir la difusión del calor. Habitualmente uno amasa o se mueve el material lentamente para permitir que diferentes sectores se acerquen y alejen de la fuente de calor. Otro aspecto a tener en cuenta es la distorsión. El hecho de que estos materiales orgánicos naturales combinen elevado coeficiente de variación dimensional térmico y baja difusividad complica más las cosas porque cuando ocurren alteraciones dimensionales por cambios de temperatura, estos no van a ser homogéneos. Así las capas superficiales se contraen o dilatan, si disminuye o aumenta la temperatura, más que las zonas internas. Por eso la alteración dimensional que sufre un objeto construido con un material orgánico natural se llama distorsión. Y por último, otro aspecto importante para tener en cuenta es el comportamiento viscoelástico de estos materiales. De acuerdo a la temperatura de fusión, muchos materiales orgánicos naturales pueden sufrir flow, es decir, se deforman plásticamente debido a tensiones que son inferiores al límite proporcional, cuando estas tensiones se mantienen por un tiempo o se aplican repetidas veces a temperatura ambiente. Ya hemos dicho que el límite proporcional de estos materiales es bajo. Por esto, en algunos casos, hasta se puede deformar permanentemente bajo su propio peso cuando son almacenados durante algún tiempo, sobre todo en ambientes templados o cálidos. Entonces, esta característica de la deformación permanente con tensiones inferiores al límite proporcional se denomina flow. El otro material a analizar, en este caso, material orgánico, es el compuesto para modelar, que es un material termoplástico que puede ablandarse a una temperatura superior a la bucal, lo que permite lograr una plasticidad adecuada para tomar una impresión y luego, cuando se enfría hasta la temperatura bucal, llega a su endurecimiento y es apropiado para poder retirarlo de la boca. Como es termoplástico, plastifica y endurece en función del aumento o disminución de la temperatura y es reversible. Su estructura interna es lineal y amorfa. Se utiliza para tomar impresiones en zonas no retentivas ya que no puede deformarse elásticamente.
Existen distintos tipos de compuesto para modelar según sus colores, que también indican las diferentes temperaturas de ablandamiento. Tenemos marrones y rojos, que ablandan a temperaturas superiores a los verdes. Se presentan también en formas de placas o tabletas, los rojos y marrones, que se ablandan en agua caliente, o en forma de lápices o barra, los verdes, que se ablandan al calor de la llama de un mechero. El compuesto para modelar es un material no elástico para impresiones. Es rígido y de consistencia pesada para poder comprimir la mucosa bucal e impresionar. Entonces puede ser utilizado para tomar impresiones de maxilares totalmente desdentados, aunque en la actualidad es reemplazado por materiales elásticos de consistencia pesada. Entonces, el compuesto para modelar es no elástico, rígido y termoplástico, que alcanza una plasticidad adecuada a los 45 grados centígrados, temperatura que se encuentra alejada de la posibilidad de producir daños en los tejidos bucales y donde el material presenta un elevado escurrimiento o flow como para copiar los detalles. Tiene elevada plasticidad a esos 45 grados. Recordamos que flow es una deformación permanente producida por la acción de una carga inferior al límite proporcional que es ejercida durante un tiempo. Luego, el material debe presentar adecuada solidez a una temperatura no inferior a la bucal, es decir, a 37 grados centígrados. Entonces, a esos 37 grados centígrados puede ser retirado y habrá copiado sin deformación las zonas de interés. Por lo tanto, a 37 grados deberá tener valores reducidos de escurrimiento flow, lo que indica escasa plasticidad y escasa posibilidad de deformación. Entonces, el material debe cambiar de modo muy significativo en sus propiedades con una variación relativamente pequeña de temperatura, más o menos 8 grados centígrados aproximadamente. Para que este cambio de propiedades con esa pequeña diferencia de temperatura, esos 8 grados centígrados, suceda, se incorpora a la composición de este compuesto para modelar una sustancia que, si está en estado líquido, actúa como plastificante. Ese plastificante es el ácido esteárico comercial, que químicamente es una mezcla de ácido esteárico, palmítico y oleico, y que se incorpora en una proporción de alrededor de 3 a 5%. Este plastificante, este ácido esteárico comercial, funde a una temperatura de alrededor de 40 grados centígrados. Entonces, recordemos que ese plastificante funde a 40 grados centígrados. Entonces, cuando se calienta el material, se produce la fusión del plastificante y así se logra una elevada plasticidad, es decir, un elevado escurrimiento a 45 grados centígrados. Temperatura que, recordamos, es adecuada para llevarlo a la cavidad bucal y poder tomar una impresión. Luego, debido a su posterior enfriamiento, recuerden, material termoplástico, hasta la temperatura bucal, 37 grados centígrados, el ácido esteárico comercial solidifica y por lo tanto ya no puede actuar como plastificante, pues el compuesto pierde su plasticidad. La otra forma de presentación de este compuesto para modelar era a través de lápices o barras de compuesto. Cuando se utilizan estos lápices o barras de compuesto, hay que tener mucho cuidado en la forma en que se ablanda. Deben ser ablandadas al calor de la llama de un mechero y con mucho cuidado, evitando la volatilización de sus componentes. Estas barras o lápices pueden emplearse para corregir una impresión ya tomada con compuesto para modelar en tabletas o para impresionar la inserción de frenillos y haces musculares.
Las placas o tabletas de compuesto para modelar junto con una cubeta lisa se utilizan para tomar impresiones de un maxilar desdentado. Este material se coloca en un recipiente con agua alrededor de 65 grados centígrados. La superficie interna de ese recipiente debe estar cubierta con un lienzo para evitar que el material, cuando se ablande, se pegue a este recipiente. Se coloca entonces una o más tabletas de material por acción de la temperatura, el compuesto para modelar y por efecto del plastificante comenzará a ablandarse. En este momento hay que amasar el compuesto para homogeneizar la temperatura en todo el material, ya que debido a su baja difusividad tardaría mucho tiempo en lograr uniformidad en la plasticidad alcanzada. La masa en estado plástico se coloca en esa cubeta lisa que debería ser calentada en su superficie interna para lograr adhesión entre el material y esa cubeta. Antes de tomar la impresión, puede pasarse la superficie del compuesto rápidamente al calor de la llama de un mechero con la finalidad de conseguir brillo y lisura en su superficie, pero cuidado de no quemar el material. Luego se deja que el compuesto alcance la temperatura de 45 grados centígrados, temperatura tolerable por los tejidos bucales. Esto se puede hacer sumergiendo la cubeta con ese material, con el compuesto para modelar, en agua para luego impresionar la zona de interés. Una vez colocada en la boca, se mantiene firmemente en posición y se espera hasta que solidifique al alcanzar la temperatura bucal y se retira. Una vez tomada la impresión, deberá ser decontaminada. El modelo debe obtenerse lo más rápidamente posible porque como el compuesto debe ser presionado para que copie detalles y hubo que mantenerlo bajo presión durante su transformación, entonces quedan en su estructura tensiones mecánicas que están congeladas. El tiempo hace que esas tensiones se liberen, produciendo una distorsión en esa impresión, es decir, una modificación en su forma y como resultado se obtendrá una reproducción sin exactitud dimensional.